la patria. La batalla por el alma de nuestra cultura, contra Dios, la patria y la familia, ya empezó. En Patria Unida formamos ciudadanos con criterio, fe y convicción, personas capaces de resistir la mentira, defender la verdad y sostener los valores que nos dan libertad y dignidad. Aquí no solo hablamos, actuamos, educamos, formamos y sobre todo construimos comunidad. Pero esta misión necesita respaldo y necesita de ti. Dona hoy. Es fácil, rápido y seguro con tu tarjeta. Puedes activar un cargo mensual automático y sostener esta causa con constancia. Gracias por tu constancia. Cada peso es una apuesta por el país. Es nuestra patria y es nuestra causa. Es nuestra patria y es nuestra casa. Bienvenidos y buenas noches a todos. En efecto, muy buenas noches. Me da mucho gusto encontrarme de nuevo con ustedes y especialmente hoy dar la bienvenida a quienes ya vamos a tener en la pantalla, a José Buendía y también a Rodrigo Iván Cortés. Estamos aquí para discutir un tema sumamente importante, de absoluta actualidad también, que es el del ejercicio de la libertad religiosa y más en concreto vamos a reflexionar sobre cómo es que en la actualidad el Estado, el nuestro, pero otros también más allá de nuestras fronteras, e incluso a nivel privado, se ataca contra él. Ese derecho tan importante que, pues, en México parecía estar garantizado, pero que en realidad, en muchas ocasiones, se ve trastocado, se ve conculcado por no el ejercicio legítimo de otros credos y otras fes distintas a las que nosotros podemos profesar, sino más bien por una abierta falta de respeto a él. Pues bien, sin más preámbulo, voy a presentar primero a Rodrigo Iván Cortés. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana, pero también tiene muchos otros títulos y de ellos hago un resumen a continuación que quizá no hará total justicia a su amplísima trayectoria, pero que, pues bueno, dan una noticia bastante completa sobre su carrera profesional. Es presidente del Frente Nacional por la Familia, vicepresidente de la Political Network for Values, es también cofundador de la Red Parlamentaria por la Acción Ética Política y cofundador del Instituto de Análisis de Políticas de Familia. Desde 1995 es catedrático del Instituto Pontificio Juan Pablo II para la Familia y también es catedrático de Geopolítica y Globalización de la Universidad Anáhuac. En la Panamericana es catedrático de Filosofía Política y también es consejero nacional de Red Familia. Entre las múltiples especializaciones que ha realizado se encuentra una maestría en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y también un máster y un doctorado en curso en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra de Pamplona, España. También es especialista en políticas públicas y poder legislativo por ITAM y posee un diplomado en gobernabilidad por el Colmex, IPADE y CIDE, en Historia y Cultura de México por la UP y en Relaciones Internacionales por la Universidad Cervantes de Chile. También posee otros estudios realizados en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en Relaciones México y Estados Unidos por la UCSD y también en Seguridad Nacional e Inteligencia por la Defense University. Asimismo, ha estudiado en el Galilee College de Israel y el TEC de Monterrey. También ha sido representante popular
local y federal. Es coautor de más de 10 libros en materia de humanismo político y social, familia y sociedad, que se han publicado en México, Argentina, Chile, en Italia y en los Estados Unidos de América. Ha sido conferencista y ha participado en reflexiones en diversas sedes como la ONU, tanto en la sede de Nueva York como en la de Ginebra, en la Organización de los Estados Americanos, en la Librería del Congreso y el Capitolio, ambos de Estados Unidos de América, así como en el Parlamento chileno, el Parlamento peruano, el Parlamento europeo y en otros congresos nacionales e internacionales. Es un placer tenerte con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias por el esfuerzo que estás haciendo porque sabemos que no tienes buena señal, no tienes una perfecta conexión a Internet, pero se agradece mucho que estés aquí y la buena noticia es que te vemos perfectamente. Vamos a ver qué tal te escuchamos. Bienvenido, muchas gracias por encontrarte con nosotros. Y también tengo el gusto de presentar a un gran amigo de la Fundación Patria Unida por un México Valiente. Él es José Miguel Buendía. Pepe es abogado, es alguien que posee una dilatadísima trayectoria, particularmente en materia de derecho del trabajo. Precisamente en la actualidad se desempeña en el prestigioso despacho Anaya Law, en donde tiene a su cargo el área de derecho laboral y además, desde hace muchos años es catedrático de la Universidad Panamericana, tanto en materias relacionadas con derecho del trabajo, individual, colectivo y también seguridad social, y también es catedrático de derecho de amparo. Asimismo, es vocal del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ACE, y del Instituto de Política Laboral. Lo tenemos este día eh, no solamente por su vasta trayectoria jurídica y por sus conocimientos amplios en materia de derechos humanos y de amparo, sino también porque ha investigado con profundidad, con gran hondura, el tema de la libertad religiosa, más específicamente en lo que toca al régimen de las asociaciones religiosas. Y pues bueno, por eso es que también nos da mucho gusto darte la bienvenida, Pepe. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, precisamente para ser un contexto general de este tema y para hacer primero algunos comentarios que darán pie a la conversación que tendremos más adelante, conviene que, habiendo hecho la introducción de hace unos minutos, pongamos el dedo en varios temas en concreto. El primero de ellos es hacer una reflexión más teórica que práctica respecto de qué significa la libertad religiosa, tanto en el plano filosófico, pero también en el plano jurídico. El segundo de los temas que conviene que reflexionemos desde esta perspectiva también un poco teórica, más que práctica, es cuál es el contenido que tiene el derecho a la libertad religiosa y como consecuencia de ello, el tercero de los temas es saber qué se puede y qué no se puede hacer, justificando la acción o la omisión en el derecho a la libertad religiosa. Naturalmente, esto hay que contrastarlo con la práctica, porque pues los derechos, a final de cuentas, se viven en la vida cotidiana, válgame la redundancia. Y especialmente hay que reflexionar sobre qué ocurre cuando la libertad religiosa, igual que otros derechos humanos, se ven conculcados muy en particular por el Estado. Después de esta introducción que harán nuestros panelistas, reflexionaremos también sobre otros casos concretos en México y en el extranjero en los que no ha sido el Estado, sino que más bien ha sido un particular
quien desde su posición privilegiada en los medios de comunicación, por ejemplo, ha conculcado el derecho a la libertad de expresión, faltando respeto a las creencias de determinados grupos de personas, lo que ha terminado a veces en una mera protesta, a veces en el silencio, que puede parecer heroico, pero que también es omisivo, y finalmente, en algunos casos, que ha terminado hasta en tragedia. Pero bueno, vamos a ver qué nos pueden comentar tanto Rodrigo como Pepe a continuación. Y le doy el uso de la palabra a Rodrigo para que en una primera instancia reflexionemos sobre estos temas desde una perspectiva filosófica. Rodrigo, adelante y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Hola, José. Me da muchísimo gusto estar aquí por la invitación que me hizo Alice, que con mucho gusto hago. Me parece que es de suma importancia ubicar que una perspectiva histórica nos puede como dar muchas pautas para entender esto. Digamos que en la antigüedad los gobernantes ubicaban que podían disponer todo de todos. Si uno se pone a ver al faraón, si uno se pone a ver al emperador, si uno se pone a ver pues estas figuras políticas, pues era como que la política es lo máximo y por lo tanto el que detenta el poder político dispone todo de todos. Pasó algo en la historia que es de tomar en cuenta, que es el hecho cristiano. Porque con el hecho cristiano, esta perspectiva de que un gobernante puede disponer todo de todos, pues se vio cuestionada en términos de que la encarnación de Cristo eh, con lo que es la filiación divina y un concepto muy interesante que es esa dimensión real me refiero a de rey, con la cual, con el cargo con el cual eh, ejecutan en crucifixión en el marco de ese poder político romano a Jesucristo, eh, pues curiosamente dio para la posteridad una liberación del poder totalitario de la política, porque en la conciencia del ser cristiano estaba en que hay algo que se le tiene que dar a la autoridad política, pero hay algo que no tiene por qué dársele a la autoridad política, ¿no? Esta frase famosísima de "dad al César lo que es del César", tomando una moneda donde está impresa la imagen y dar a Dios lo que es de Dios, da una pauta muy impresionante de lo que es la repercusión de este hecho histórico, pero que va a impactar la dimensión social política porque da una cuestión del valor de la conciencia de la persona. Es decir, yo no me debo ni en todo lo que soy ni en todo lo que hago a un poder político. Sí puedo deberle pues una obediencia en términos pues de ciertas leyes, de cuestiones que tienen que ver cómo se articulan los esfuerzos para el bien común. Pero mi dimensión religiosa va más allá de la cuestión del gobernante. Por lo tanto, este hecho histórico tiene una trascendencia enorme que durante el tiempo pues va a estar eh, impactando en lo que hoy en día conocemos como libertad religiosa. El Estado no me puede imponer en mi conciencia cuál es mi relación con lo divino, con mi origen, con mi fin trascendente. Por lo tanto, esto queda en el resguardo de lo que es esa riqueza, esa valía de la dimensión de la conciencia de cada persona que me lleva a ubicar esa
enorme dignidad que tiene cada uno de los seres humanos y que por lo tanto el Estado, el poder político, tiene límites con respecto a la persona. Y esos límites es que no me puede imponer a hacer cosas que van en contra de mi conciencia y que no se puede poner a disponer todo lo que yo hago ni todo lo que yo soy. Y para mí ese es el punto clave de inicio para lo que es la consideración de la libertad religiosa. Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, ciertamente. Naturalmente, más adelante en la conversación saldrán algunas preguntas sobre qué realmente está amparado por la protección que se le da a la conciencia, que no. Eh, para nosotros, quienes nos dedicamos al derecho, esta pregunta es fundamental porque evidentemente, y como bien lo adelantabas, pues la libertad religiosa alcanza a tutelar la esfera jurídica de las personas para que efectivamente, frente, por ejemplo, a la ley injusta, pues exista un campo en el que no se les obligue a actuar contra la conciencia. Ese es un punto, pero también hay una contrapartida. Algunas acciones y algunos cultos que necesariamente tienen que estar fuera de la libertad religiosa porque pretendidamente se protegen acciones y omisiones que son totalmente contrarias al bien común y al interés público. Pero bueno, pues justamente eso lo comentaremos posteriormente. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, pues ahora toca el turno para el maestro Buendía. Adelante, Pepe. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gustavo. Gracias a Alice, Patria Unida, Rodrigo Iván. Qué gusto verte otra vez. Bueno, pues efectivamente, después de esta exposición filosófica muy interesante sobre el aspecto fundamental de la vida del ser humano, que es la libertad religiosa, pues tenemos ya la cuestión práctica de cómo se ha regulado. No voy a entrar así en la historia y todo, pero en nuestro país, pues tenemos dos fases muy claras, ¿no? Ese ataque tal cual, ¿no? Del México liberal de la primera mitad del siglo XIX, donde se afirmó, y ellos mismos lo dicen, o sea, no es, basta leer pues los escritos de los liberales, ¿no? De Juárez, Ocampo, Lerdo de Tejada, sus leyes, ¿no? O sea, la afirmación era como una especie de adolescente, ¿no? Que se estaba afirmando frente a los padres, ¿no? Como esa institución que había generado, pues, la beneficencia en México, la educación, las instituciones de derechos humanos, las costumbres, todo, ¿no? O sea, fue realmente una gran institución que creó todo esto la Iglesia Católica en México y, pues, digo, el que lo niegue, pues creo que solamente lo haría a partir de la ignorancia o el resentimiento, ¿no? Pero después de esta fase donde el Estado mexicano se autoafirmó, ¿no? Negando o arrinconando y apropiándose inclusive de todos los bienes, pues no solamente de la Iglesia Católica, sino de las corporaciones, cofradías, todas las organizaciones que antiguamente eran instituciones que los propios fieles creaban al amparo del derecho virreinal y de las leyes de Indias, se apropia de todo esto, se apropia de una manera inusitada en la historia moderna, ¿no? Porque no hubo ninguna indemnización. Cuando hablamos de nacionalización de bienes, realmente estamos hablando de apropiación de bienes, punto. O sea, no fue una expropiación, nunca se indemnizó a los legítimos propietarios. A diferencia de casos, pues, como por ejemplo en la Hungría poscomunista, ¿no? O sea, cuando después de que cayó el comunismo en Hungría, regresaron, indemnizaron de algún modo, ¿no? Con las propiedades que se había apropiado el Estado comunista a las asociaciones religiosas, tanto católicas como protestantes, que fueron afectadas allá en Hungría, ¿no? Y en algunos países también del este de Europa. En México fue una apropiación,
fue esta fase, digamos, que llegó a su clímax en la Guerra Cristera, tan olvidada, curiosa y convenientemente por el sistema político mexicano general, ¿no? O sea, porque pues claro que no le convenía reconocer pues una gesta que realmente fue un valiente de ejercicio de la libertad religiosa, porque si recordamos, la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa era la que organizó esta defensa y los ciudadanos se organizaron pues espontáneamente, aunque ya después hubo algún otro tipo de organización. Pero bueno, llegamos a esa fase de modus vivendi que se le llamó después de la Guerra Cristera de 1929, aunque hubo una segunda cristera, Guerra Cristera. Entonces, también hay algunos que hablan de los años 30 con la educación socialista de Lázaro Cárdenas, pero quedémonos en lo general. Hubo un modus vivendi después de esta fase álgida donde el Estado mexicano realmente combatió a la Iglesia Católica con todo la afectación a la libertad religiosa, pero desde una concepción decimonónica liberal que tenían ellos y que todavía desgraciadamente se conserva y se conserva mucho en el texto constitucional si lo revisamos, porque para decirlo ahorita rápidamente, inclusive no se habla de libertad religiosa. Se habla de libertad de creencias, por ejemplo, en el artículo cuarto, donde dicen garantizada la libertad de creencias por el artículo 24. Libertad de creencias. O sea, yo puedo creer que la Tierra es plana, ¿no? O puedo creer que hay ovnis o gente en otro lado y pues es mi libertad de creencia, ¿no? O sea, que es algo que no es precisamente la libertad religiosa. También hay que acotarlo, ¿verdad? La libertad de creencias es sumamente amplia, ¿no? Pero la libertad religiosa es muy concreta, es lo que tú dices. No solamente la libertad de profesar un determinado conjunto de principios, de valores, de convicciones en cuanto a la relación del ser humano con la divinidad, sino de expresarlo. Porque al final pues nadie pueden tratar de imponernos que no expresemos algo, pero el recinto, la conciencia es el recinto sagrado del ser humano donde nadie puede entrar. Incluso con persecuciones, alguien puede decir, sí, sí, tienes razón, y en tu interior decir, estás mal, yo creo esto, y no, ahorita lo digo porque si no me vas a matar, ¿no? Digo, como ha pasado, ¿no? Ahorita la película está de silencio tan ejemplificativa de ese tipo, pero básicamente la libertad religiosa tiene que ver con esa capacidad de expresar mi religiosidad. Eso es realmente lo que se debe proteger. Y además, hablando de un acto comunitario, porque normalmente la religión es un acto comunitario. Habemos algunos que la compartimos, sabemos muchos, sabemos pocos. Entonces ya entramos ahí con la libertad de asociación, con la libertad de expresión, con la libertad de culto, que es otro concepto que también se engloba dentro de la libertad religiosa. Pero pasamos después entonces de esta fase pues, de ataque, de combatividad de afirmación del Estado laico, liberal, anticatólico, básicamente, porque así es, aunque a ellos abiertamente no les gusta decirlo, pero es cierto, porque otras religiones las dejaban bastante en paz, ¿no? Salvo a los católicos, que eran los que había que combatir de la Guerra de Reforma en adelante. Y entonces entramos en una fase de modus vivendi que muchos de los que nos están oyendo pues, no la vivieron, pero pues yo sí, por ejemplo, ¿no? Y Rodrigo Iván también, probablemente también tú, Gustavo, donde había cosas que no se decían, la legislación seguía estando igual, no se reconocía la existencia de las iglesias, así se llamaba, o de la iglesia, ¿no? Estaba la separación iglesias. ¿Qué separación? O sea, el Estado ni siquiera reconocía los bienes que pudieran tener corporaciones religiosas. Solamente los reconocía para efectos de sancionar conductas, porque ahí estaba el Código Penal. Y ahí estaba, si andaban con el sacuello, con hábito, en la monjita por la calle, se le pondrá multa de no sé cuántos pesos, porque nunca se actualizó, ¿no? Pero ahí estaba. Pero en cuanto a un reconocimiento del Estado, el Estado simplemente anuló y dejó de hablar de eso, garantizó la libertad individual de creer en lo que quieras y ahí decía, pues ahí entra tu libertad religiosa. Pero pasamos a una fase
pues de ayornamiento, como se suele decir, a partir de 1992, con varias reformas que hizo Carlos Salinas de Gortari. Y aquí ya entonces entró este reconocimiento en sintonía con el mundo, porque pues, la propia Carta de las Naciones Unidas, que México era parte, pues reconocía el derecho a la libertad religiosa. La propia Carta de la OEA, del México es parte también, y muchos otros tratados internacionales que pues, habían sido ratificados por México. Pasamos a esa fase donde ahora sí ya se estableció por fin este marco jurídico del ejercicio de la libertad religiosa, del que podemos hablar un poquito más adelante. Si no es que ya me extendí mucho. No, no, a ver, justamente has encuadrado varios de los temas que trataremos y justamente me gustaría empezar a reflexionar un poco más sobre estos últimos puntos que tratabas. A ver, estas actitudes, y te lo pregunto a ti directamente, Pepe, hay varias actitudes que el Estado puede tomar frente a los derechos, particularmente que nos interesa hoy a esta hora, la libertad religiosa. Decidió en su momento el Estado mexicano, pues, tomar esa actitud, ¿no? El ayornamiento. Y ahora mismo, ¿tú qué ves? ¿En dónde se encuentra el Estado mexicano frente al contraste de los años finales de los años 80, principios de los 90? ¿En dónde se encuentra el Estado mexicano? ¿Cómo lo está haciendo? Pues mira, el Estado mexicano tiene un marco legal ahora sí muy puntual que debe respetar, eso sin duda, ¿no? Todos los días se constituyen asociaciones religiosas, se les reconoce ese carácter, realizan actos jurídicos, los propios fieles podemos participar en actos de culto, bueno, privado sin nada más. Público dando aviso. O sea, no nos dan permiso, pero nos dicen avísame, ¿no? Así como las manifestaciones de todos los días, el pan nuestro cada día en la Ciudad de México y otras ciudades, ¿no? No, nada más avisa, ¿no? Yo de todos modos no voy a coartar tu derecho. Bueno, estamos como a ese mismo nivel de derechos. O sea, se considera, yo pienso en la práctica, el derecho a libertad religiosa, pues bueno, pues dentro de esos otros derechos que se tienen como al mismo nivel en el papel, en lo positivo, o sea, en derecho positivo, me explico a lo que existe, ¿no? Ahora bien, sí hay una zona, digamos, gris, yo diría, ¿no? En cuanto a la práctica que tiene el régimen actual que gobierna nuestro país. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que si el presidente, el anterior, salía diciendo en una de sus conferencias que a Jesús lo mataron porque quería ayudar a los pobres. Yo pregunto qué hubiera pasado si el arzobispo de México sale y dice el gobierno debe destinar los impuestos a las medicinas de los niños que tienen cáncer. En ese momento hubieran brincado todos a decir, esa no es una competencia del arzobispo, es un ministro de culto, él tiene que referirse a las cuestiones pues, relativas a su ministerio. Ah, bueno, pero el presidente sí puede darnos sermones, ¿no? Religiosos. Dos, ¿qué tenemos o qué ha pasado últimamente, ¿no? Sale el actual presidente, la actual, en un acto público haciendo unos ritos eh, prehispánicos. Bueno, yo no sé si eso es religión de alguien, supongo que sí, puede ser, ¿no? Me parece chamanes o algo por el estilo, muy respetable, pero que no eso es un acto religioso. Entonces, si un gobernador va y comulga en la misa el domingo o algún día y ahí lo ven o sale y hay una misa, no sé, en el Zócalo de algún estado de la República y ahí va y comulga, probablemente se va a echar encima a toda esa bola de jacobinos liberales que tenemos engazapados en el régimen actual para decir, está confundiendo, está haciendo proselitismo, está convirtiendo un acto público en un acto religioso. Pero sí puedes ir a que te pongan copal y cosas así para que los dioses, ¿no? De no sé dónde, pues sean propicios. Bueno, eso no es un tema religioso. Entonces, creo que estamos en una indefinición
convenenciera, donde tenemos un margen jurídico, un marco jurídico muy claro, donde se respeta la libertad religiosa, donde tú puedes practicar actos de culto público solamente avisando a la autoridad, donde las asociaciones religiosas pueden actuar en el ámbito de sus competencias con plena libertad, adquirir muebles, inmuebles, recibir donativos, están exentos las limosnas, los donativos, etcétera, ¿no? Entonces, existe un marco, incluso donde si se afectan tus derechos religiosos, tú puedes acudir al juicio de amparo como un medio de protección de derechos humanos, ya no de garantías de derechos humanos, porque la libertad religiosa es un derecho humano y con la reforma constitucional que se hizo cambiando todo este concepto de garantías a derechos humanos, pues ya quedaron realmente protegidos y contenido en nuestra Carta Magna el concepto amplio de derechos humanos que el Estado no reconoce, sino garantiza su efectivo ejercicio, que es muy distinto. Si yo lo reconozco, si yo te los otorgo, pues te los puedo quitar cuando quiera. Pero si yo los reconozco, es otra cosa. Puedo dejar de reconocerlos, ¿verdad? Pero no debería, porque tiene que ver con la dignidad de la persona y con los instrumentos internacionales que ya he mencionado que también de los que ha sido parte México, como es pues, la Carta de las Naciones Unidas, la OEA y otros que tenemos, ¿no? Pero te digo, yo diría, una ambigüedad oportunista que el régimen, yo creo que mantiene en cuanto a cuándo sí y cuándo no es una cosa religiosa y cuándo no. Yo el régimen determino, yo sí puedo hacer ciertas cosas, tú no. Por ejemplo, yo puedo proyectar en la catedral cosas completamente contrarias a los principios católicos y pues, ¿qué te importa? No, no, espérame, sí me importa. Y ahí hubo una protesta y yo creo que bien atendida por parte de la autoridad de la Ciudad de México, en el sentido de que esos actos ofenden la libertad religiosa de un grupo de mexicanos amplio o no amplio. Eso tendría que dar lo mismo, pero ofende la libertad religiosa. ¿Qué otra cosa? Una exposición que ofende la libertad religiosa, que ofende los valores religiosos de los católicos y que además, curiosamente, son exposiciones que no se hacen para otros credos, que yo obviamente estaría en contra de que se hiciera para el credo que fuera, porque no debe de ofenderse las más íntimas convicciones y creencias de las personas, por supuesto, ¿no? Pero curiosamente siempre vemos esas exposiciones que atacan valores católicos. Entonces, y que son muchas veces financiadas con recursos públicos, realizadas en instituciones públicas y que hay que acudir precisamente a los mecanismos como fue el juicio de amparo, pues para decir, oye juez, detén, esto es una infracción de la libertad religiosa de nosotros los católicos. Entonces, el marco existe, funciona, pero tenemos una cierta ambigüedad convenciera, pienso yo, de ciertos sectores del régimen para estirar un poquito la liga y decir, bueno, cuando yo lo hago, se permite y no estoy infringiendo ninguna eh, norma. Cuando otros lo hacen, vamos a dejarlo en manos de los tribunales. Entonces creo que estamos en esa fase ahorita donde sí hay una cierta ambigüedad y pues, una situación obviamente no deseable, ¿no? Porque tendría que empezar la autoridad a respetar los límites de su propio ejercicio y los derechos de Claro. terceros. Tendría que ser la primera. Totalmente. Y fíjate que le das al clavo, justamente, quería traer a colación algunos casos, tú ya has mencionado un par de ellos, y quería comentar con Rodrigo algunos otros. Me viene a la cabeza la instalación de una escultura que era precisamente un agravio directo a la fe católica en Guadalajara hace unos pocos años. Y, y bueno, igualmente podemos aquí enumerar varios más casos que se han dado en México. Y desafortunadamente, la justificación o el pretendido argumento para hacer esa clase de manifestaciones o exposiciones o para ejecutar esas acciones se encuentra en el derecho a la libertad de expresión. Y hay quienes dicen, bueno, es que claro, la libertad de expresión y en este caso libertad religiosa chocan.
Pero justamente lo que quería tratar con Rodrigo y también contigo y con el público para que nos escriba en el chat, como ya lo han hecho varias personas, es que cuando parece que dos derechos chocan, la realidad es que no están chocando. Hay uno que se está ejerciendo de manera abusiva o extralimitada. Entonces, esto de decir, bueno, tengo derecho a libertad de expresión y por eso proyecto cualquier cosa en mi fachada de la Catedral Metropolitana, pues simplemente es que a alguien se le está pasando la mano en el ejercicio de su derecho, igual que con el artista que hace una obra de arte, entre comillas, es efectivamente y solamente un agravio contra una religión o contra una fe. Me vienen a la cabeza igualmente casos mexicanos, casos, por ejemplo, alguno de España, apenas de Año Nuevo, en el que una persona en un medio de comunicación expuso la imagen del Sagrado Corazón de Jesús alterada y su defensa fue, pues es que yo soy, así lo puso, dijo, es que es mi libertad de expresión y yo soy cutre de nacimiento, dijo, sí, ¿no? Ahora, ¿algún otro caso, Rodrigo, que tú quisieras comentar respecto de agravios por parte de una autoridad o por parte de servidores públicos en la libertad religiosa y que naturalmente tienen un análisis jurídico, pero también filosófico? Mira, a mí me gustaría comentar puntualmente mi caso. En, eh, en mi caso, yo estaba en la Cámara de Diputados con la presidente en funciones, Noemí Luna, cuando le informan que de la banca transexual se estaba disfrazando uno de sus miembros para presentar una iniciativa. Bueno, ¿de qué se estaba disfrazando? Se estaba disfrazando como de drag papisa u obispa para presentar una iniciativa que pues me enseñan el contenido, vemos que es algo absolutamente absurdo, fuera de todo parámetro de derecho y hablando con varios amigos legisladores ahí presentes, pues ellos dicen, bueno, cuando llegue esta persona disfrazada de esa manera tan ofensiva al curul, ellos iban a pararse e irse como muestra pues de rechazo a esto. Yo me quedé y expresé mi rechazo a esa iniciativa. ¿Qué decía esta iniciativa? Que se tenía que catalogar muchas partes de la Biblia como discurso de odio y por lo tanto se tenía que prohibir toda prédica con base a la Biblia que se basara en esas partes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que se sancionaría no solo a ministros de culto, llámese sacerdotes o pastores, sino a todo creyente que predicara la Biblia, lo que estas personas consideran discurso de odio. Obviamente, pues yo me expresé en rechazo de esto porque pues va en contra de un derecho fundamental humano, que es la libertad religiosa, lo que actualmente dice el artículo 24 de la Constitución, en contra de lo que dice la ley reglamentaria respectiva, en contra de lo que pues está previsto legalmente. Una asociación religiosa, para hacerlo, registra su libro sagrado con base en el cual hace su prédica. En el caso de todas las ARs o asociaciones religiosas cristianas, evangélicas o católicas, pues es la Biblia. Entonces, esto sería un terrible abuso de parte de la autoridad que iría exactamente en contra de la propia Constitución y que iría en contra del Pacto de San José y en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, esto, pues,
quedó ahí, yo expresé esto. Además, dije que también expresaba mi rechazo a la conducta de esta bancada transexual que en semanas anteriores a este hecho, pues habían hecho cosas que me parecen del todo rechazables, como drogarse antes de entrar al recinto parlamentario para decir que se tiene que legalizar todas las drogas, o subir videos sexuales con clientes para decir que se tiene que legalizar la eh, práctica de la prostitución. Eh, También rechacé que con fuerza de hombres, aunque estas personas se autoadscribieran como mujeres, pero utilizando lo que es evidente, la fuerza de hombres que tienen, para agredir físicamente al presidente de la Cámara de Diputados y por lo tanto el presidente del Congreso de la Unión, porque cuando se sesiona de manera conjunta, preside todo el poder legislativo de la Unión. Lo agredieron físicamente, le arrebataron el micrófono, le quitaron el mazo, lo pararon y quitaron de su curul de presidente. Y dije, eso no está bien. Eso va pues en contra de cualquier norma básica de conducta en general, pero también de lo que es el reglamento y la ley orgánica del Congreso de la Unión, ¿no? Bueno, pues nosotros dimos inmediatamente después una batalla muy, muy concreta como Frente Nacional por la Familia, de la mano de la Conferencia Episcopal Mexicana y de muchas otras organizaciones. Juntamos más de 250,000 firmas porque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta que de manera también me parece absurda se le dio cabida a 3 amparos del estado de Yucatán por nacimientos que se pusieron en zonas públicas en ese estado. Esto, aunque sea tan evidentemente absurdo, se le da la entrada y se tenía ya un proyecto de resolución por parte de Carrancá y Rivas que decía expresamente que la resolución iría en el sentido de prohibir los símbolos religiosos en espacios públicos en toda la Federación Mexicana. Y adicionalmente, prohibir cualquier uso de presupuesto que tuviera que ver con símbolos religiosos en espacios públicos. Esto era algo en verdad absurdo. Absurdo. Imagínense una nación que tiene como elemento distintivo e incluso constitutivo a la Virgen de Guadalupe. Imagínense una nación que detenta desde hace ya varios años ser el templo católico más visitado en todo el orbe completo, más que el Vaticano, más que cualquier otro. Imagínense un país que recibe a los paisanos de Estados Unidos en peregrinación, caminando y en vehículos y en bicicletas, del sur, del Centroamérica y de cada estado de la República. ¿Y qué cargan? Pues a su virgencita. ¿Qué hace cada parroquia cuando es la fiesta de su patrono? Saca a su santo patrono. Y cuando tú te pones a analizar qué implica la libertad religiosa como derecho fundamental humano, implica el poder darle culto en privado y, ojo, en público. Esta barrabasada, en verdad que era
algo impresionante porque daban a entender en este proyecto de resolución que resultaba algo nocivo los símbolos religiosos en el ámbito público. Después de que se da esto, porque nosotros pues, movilizamos todo lo que pudimos y también tuvo a bien el secretario general de la SEM en ese momento, hoy presidente de la SEM, obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, sacar un video con los temas que habíamos platicado y diciendo esto no está bien. Esto es un derecho fundamental humano y prohibir los símbolos religiosos sería un atentado no solo legal contra la justicia, sino también cultural y en contra de todos los mexicanos. Porque si en nombre de que un nacimiento en un espacio público, en un lugar en Mérida, prohíbes todos los símbolos religiosos en espacios públicos, es una barrabasada. Bueno, pues fuimos exitosos en el sentido de que la misma Corte dijo pues que pues iban a pues guardar la resolución y efectivamente hasta la fecha no lo han votado. Pero un periodista de una revista, pues que es más bien de izquierda, me advirtió que por esto mismo iban por mí. Y efectivamente, 2 días después me llega la demanda que pone esta bancada transexual y se hace una formulita. Desde el INE, de manera absurda, se acepta esto porque no tenía que estar en el INE, no había campaña alguna, no había candidato alguno. Ah, bueno, pues el INE lo acepta, lo manda al Tribunal Electoral, no es materia electoral, ¿no? Y de ahí va escalando hasta la sala superior y de una manera impresionante, totalmente contraria a derecho y sin ningún artículo de ninguna ley que los escudara, decidieron sentenciarme y el término que utilizaron fue por transmisoginia. Y esto lo derivaron en eh, dos crímenes. Uno, el crimen de criticar la labor legislativa de una mujer transexual. Ah, chirrión. Te pones a ver eso y dices, un tribunal electoral. Dicen esto, pues lo que están matando es la democracia misma. Porque si un ciudadano no puede expresar su opinión de rechazo a una iniciativa de este calibre, ahí se acabó ya no solo la libertad de expresión, sino la democracia misma, el debate público, el debate parlamentario. Y por otro lado también dicen que cometí transmisoginia por haber invisibilizado y no sé cuántos epítetos más, generando una gran violencia simbólica, psicológica, sexual, por decir que eran estas personas hombres que se autoadscribían mujeres. En el momento en que dije que con fuerza de hombres agredieron al presidente de la Cámara de Diputados, que además era de la tercera edad. Entonces, lo que también me llama la atención es que decidieron que estos delitos de transmisoginia por haber criticado la labor legislativa de una mujer transexual y haber invisibilizado y violentado con todas esas características que he dicho, que se convertía en un crimen grave por 4 agravantes. Primero, porque Rodrigo Iván Cortés es hombre. ¡Wow! Segundo, porque Rodrigo Iván Cortés es blanco. Yo miro mi test y digo, bueno, de blanco no tengo nada, ¿verdad? Tercero, porque Rodrigo Iván Cortés es heterosexual. ¿Qué hago con eso, no? Pero
El cuarto es porque Rodrigo Iván Cortés es católico. Yo me quedo, ¿qué tamaño injusticia? Esto es absurdo. En verdad es absurdo. Y eso nos muestra cómo desde las instancias que se supone deberían de estar velando por la democracia en México, como lo es el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, se convierten en los verdugos de la democracia misma y en específico por atentar en contra de la libertad religiosa. Por lo menos por el escándalo que se armó, no han aprobado esta iniciativa, pero ahí está. En cualquier chico rato lo aprueban. Y esto no queda aquí. Esto es seguido por iniciativas de ley como la que han presentado y aprobaron en Oaxaca y que presentaron y no aprobaron porque hicimos marchas y todo el escándalo que pudimos en Campeche. Son iniciativas de violencia simbólica, en donde resulta que los símbolos religiosos en espacios públicos son una violencia en sí y por sí. ¿Se fijan cómo esto es ya no una simple cuestión de algún absurdo que se plantea? Esto va por una constante, porque además quiero decirles que esta formulita de que una persona del régimen denuncia a alguien, lo lleva al INE, del INE se va al tribunal, el tribunal se va a lo superior y condenan, se la han aplicado a 2 cardenales, 3 obispos y 2 importantes sacerdotes. Uno, rector de la Universidad Pontificia, y el otro, el principal predicador de cuestiones de familia. Solo uno pudo ganar el juicio, todos los demás fueron condenados. Pero como es tan particular la ley en México, por lo que ahorita voy a comentar, el castigo se le deja al secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación nombra a dedo una comisión que le va a recomendar, no va a resolver, le va a recomendar cómo sancionar a los ministros de culto que han transgredido supuestamente la ley. ¿Qué hicieron estos ministros de culto? Por ejemplo, pidieron oraciones por el proceso electoral. Otro dio, desde su calidad de rector de la Universidad Pontificia, un análisis de cuál era el escenario político que se estaba dando, con opiniones concretas, ¿no? De violencia, porque los índices así lo muestran. Los procesos electorales mexicanos son de los más violentos del mundo. No hay otro país con tantos candidatos y aspirantes a candidatos asesinados durante el proceso electoral. Entonces, ¿a qué va todo esto? Esto, porque además podría seguirles dando ejemplos de iniciativas de ley que van expresamente en contra de esto, de la libertad religiosa. Yo lo que veo aquí es un regreso al origen. Yo lo que veo es que, bueno, también como profesor universitario, pues he diseñado e imparto un diplomado completo de sistema político mexicano. Y entonces yo veo que en la historia del sistema político mexicano, el partido del gobierno, el sistema, se fue como refinando, sobre todo a partir de los 80s y muy puntualmente con este proceso en donde se reconoce a la Iglesia, se restablecen las relaciones con el Estado Vaticano y
se abre a la oposición, se respetan ciertas cuestiones, bueno, el voto, etcétera. Yo veo que el régimen actual de la 4T no es, como dice López Obrador, la cuarta etapa histórica desde la independencia, pamplinas. Sí es la cuarta etapa, pero del sistema político mexicano, que nació como Partido Nacional Revolucionario, siguió como Partido de la Revolución Mexicana, siguió después como el Partido de la Revolución Institucionalizada y ahora es Morena, queriendo regresar al origen del nacionalismo revolucionario. Tendría muchos elementos para compartir cómo es que esto va así en términos de personajes, ideas, publicaciones, pero baste decir que es regresar al modelo más totalitario del sistema, porque el sistema en el que vivimos es totalitario. Nada más hay que recordar lo que se puede leer en las actas de el diario de debates cuando el licenciado José Diego Fernández, que no tiene nada que ver con Fernández Ceballos, estos los debates para lo que es la Constitución del 17 de Querétaro, dijo expresamente que se tenía que establecer en nuestra Constitución la dictadura a fin de vigorizar el Ejecutivo. Y ponía él de inicio, bueno, esto en casos angustiosos y de urgente necesidad para la salvación de la República. Pero después tú sigues leyendo el diario de debates y ¿qué dice? Pues que se van estos al extremo insospechado de establecer la dictadura constitucional en forma permanente, es decir, poner una dictadura constitucional del Ejecutivo. Eso está expresado en los diarios de los debates del constituyente, que además no fue de todos los revolucionarios, fue de los carrancistas, que excluyeron por completo a zapatistas, a convencionistas y a todos los demás, incluyendo a los católicos del Partido Nacional Católico. Y todo esto iba derechito a una expresión: la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos. Es decir, esta dictadura de el Ejecutivo, una dictadura constitucional, lo que quería establecer era la legalización de un régimen anticristiano que no soporta que exista una iglesia, una fe, unos ministros de culto, unos fieles que consideren que hay algo más allá que el poder de la revolución. Y convirtieron esa persecución religiosa en ley. Y no necesitamos más que acudir a cómo lo expresaron y cómo quedó en el 17 esa ley. Veamos el artículo 3, el 5, el 27, el 130, el 55, el 82. ¿Qué hacían con estos? Como bien decía José Buendía, pues una serie de barrabasadas. Prohibir la enseñanza religiosa, los votos religiosos, despojar a la iglesia de todos sus bienes, incluidos los lugares de culto, negar a la iglesia personalidad jurídica y el derecho a una presencia pública. Ojo, estamos regresando a esa parte. Estamos retrotrayéndonos a esa parte. Yo lo que veo en este régimen es clarísimamente un regreso a esa dictadura del Ejecutivo que vio nacer con dos etapas muy puntuales: la del carrancismo triunfante del 17 en Querétaro y la de Plutarco Elías Calles en el 29 con la configuración del Partido Nacional Revolucionario, que retoman como grandes héroes a la Convención de la Revolución Francesa. Y lo que me llama más la atención, esta expresión de comecuras, cuando tú ves los diarios de debates y escuchas a estos legisladores cómo expresan el decir, bueno, es que si pudiéramos tendríamos que comernos a los curas.
era una expresión de un jacobinismo agresivo, un laicismo violento que yo creo, por las pruebas que he mencionado, que estamos regresando precisamente a ese tiempo. Este régimen quiere volver a disponer todo de todos como quisieron hacerlo al inicio del sistema político mexicano. Oye, y al respecto, te quería decir esto, particularmente hablando del asunto de cómo es que el Estado intenta limitar, o incluso a veces lo hace muy claramente, denigra no los sentimientos, sino efectivamente la fe que se profesa eh, con la tutela del derecho a la libertad religiosa. ¿Cómo intenta delimitar, su pretexto del ejercicio de una facultad legítima, la posibilidad de ejercer, primero, la libertad religiosa y segundo, también de la presencia de manifestaciones de la religión mayoritaria en un estado, en un país concreto? Y me vienen a la cabeza ya no casos concretos mexicanos, sino incluso europeos. Me viene, por ejemplo, a la mente el caso de la Sajín y también el caso de la UTSI, resueltos ambos por la Corte, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido, ambos, de proteger las manifestaciones religiosas en el ámbito público, en la esfera pública. Curiosamente, casos derivados del ejercicio de la libertad religiosa de credos totalmente distintos, ambos monoteístas. El de Leila Sahin, una musulmana que usaba velo en público y que quería ir a la universidad con velo y no se lo permitían, y el caso Lauzzi, italiano, en el que alguien se sintió agraviado porque había crucifijos en los salones de clase, y bueno, ambos casos terminaron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Curiosamente, ambos fueron decididos, como ya lo decía, a favor de que en efecto se ejerciera la libertad religiosa en función de cada una de las creencias religiosas individuales, pero sin que el Estado tuviera un excesivo papel para imponer o para limitar los, vamos a decir, cauces de esa libertad. Y, y aquí creo que podemos empezar a poner algunas conclusiones antes de que se nos acabe el tiempo de plano. A ver, ¿cuál es el sentido que deberá tomar el Estado mexicano en sus diferentes niveles y competencias para que la libertad religiosa pues estuviera efectivamente protegida? Eh, Recibíamos hace unos minutos la pregunta de uno de los integrantes del público que distinguía entre el concepto de lo aconfesional y también el de Estado laico. Y yo agregaría el de laicismo. La pregunta es la siguiente. En España diferenciamos entre Estado laico, como en México, y Estado confesional, España. El Reino de España es confesional, porque caben todas las confesiones religiosas, pero no es laico. Que entendemos es una confesión en sí misma, el laicismo. ¿Cómo entienden ustedes esta diferenciación? Es una pregunta que nos plantean y que justamente también va en el mismo sentido de resolver el interrogante que planteaba. ¿Qué tiene que hacer el Estado para efectivamente respetar la libertad religiosa? Creo que esta pregunta que nos planteaban desde el público tiene mucho que ver con la que ya él estaba haciendo y me gustaría saber qué opinan. Y ojalá que pueda ser en unos minutos muy breves, porque a pesar de que
es un tema muy interesante, como los que siempre tenemos en estos webinars, pues la realidad es que se nos está acabando el tiempo. Y me gustaría que Pepe nos diera su perspectiva sobre estos interrogantes. ¿Qué opinas, Pepe? Muchas gracias. Pues sí, suscribo lo que ha comentado Rodrigo Iván. Sin duda, está muy clara la actitud anticristiana y específicamente anticatólica también. O sea, no solamente a los católicos nos ha violentado estas cuestiones, este régimen, también, y hay casos, está Carlos Leal, hay casos de hermanos de otras confesiones cristianas que también sostienen estos principios y pues desde aquí un reconocimiento a ellos, ¿no? No a otros que forman parte del régimen y hasta están ahí, pues vendiendo la primogenitura por las lentejas, pero yo lo que pienso, mira, aquí el problema se funda en una cuestión ideológica. El Estado quiere ocupar el lugar de Dios, como la religión católica y otras, pero fundamentalmente la religión católica distingue al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Estado quiere que no, que me des todo a mí y te tendré cierta tolerancia, ¿no? Cuando surgió este régimen liberal, que además a nosotros nos tocó, nuestros liberales son hijos ideológicos de los peores radicales liberales jacobinos, los de la Revolución Francesa. O sea, ni siquiera nos tocaron los gringos que eran más light, ¿no? Ellos ya habían tenido su revolución en Inglaterra, cuando mataron al rey y todo, ¿no? Y tuvieron que aprender sus cosas y establecer una forma mucho más, templada de liberalismo con la que pudiéramos convivir, ¿no? Yo creo, pero con estos radicales robesperianos y todo esto es imposible. Y se sienten hijos de ellos. Ideológicamente lo son porque han bebido de eso y es lo que enseñan en las escuelas a nuestros hijos, que este es el otro punto. El punto fundamental de la libertad religiosa no es que alguien me obligue a mí a creer en otra cosa. Nadie me puede obligar a creer en nadie en quien yo no, con mi razón, pueda determinar qué es la verdad. Punto. Nadie puede. Me pueden hacer que yo diga algo, si me obligan, quién sabe, espero que no, ¿verdad? Pero creer en el recinto inviolable de mi conciencia, nadie puede meterse. Pero el problema en la libertad religiosa es que se mete en la expresión. ¿Dónde está la expresión? En el culto, en llevar una cruz, en persinarme en la calle, en rezar frente a un abortorio, en enseñarle a mis hijos y educarlos con los principios cristianos, en oponerme cuando las instituciones públicas están enseñando cosas que son contrarias a mi fe, que están utilizando recursos públicos para eso. En eso sí, y ahí es donde el Estado convenientemente es ambiguo, no aplica las cosas como quiere, interpreta con tentillo las normas, establece abusos de poder, como el que comentó Rodrigo Iván y muchos otros, y ahí está el problema. El Estado, o más bien, no voy a hablar del Estado, los funcionarios que están en puestos públicos son los que tienen que respetar la ley y no verla como un instrumento de poder, de abuso, de someter al otro, que es como lo están viendo ahorita, especialmente en la materia religiosa. Es decir, yo a ustedes católicos los dejo que hagan lo que quieran mientras no me molesten. Pero si me empiezan a molestar, entonces sí, toda la ley. Entonces, todo el rigor, entonces vamos a perseguir a él, vamos a perseguir a este otro, vamos a decirle a este cardenal que ya se calle, ¿no? Es tener la espada de Damocles. Y si te mueves un poquito, pues te puede caer encima, ¿no? Ahora, desde un punto de vista auténticamente democrático, pues nosotros somos los ciudadanos, somos los que tendríamos que decidir y que tener la voz cantante y no a quienes supuestamente nosotros elegimos. Este es el problema, que se ha roto esta representación. Los que están arriba ya no nos representan, ni a nosotros, ni a nadie más que a sí mismos, que ese es el problema que yo veo fundamentalmente aquí en la democracia. Entonces, sería volver a poner representantes, gente que exponga nuestros puntos de vista, que los defienda, que los respete y que sobre todo cumpla la ley y que quienes interpretan la ley la interpreten de acuerdo a los principios de esta ley, a los textos constitucionales, bueno, al texto constitucional y a los textos internacionales de los que somos parte. Y realmente vivamos un Estado de Derecho que, tristemente, cada día es menos vigente en nuestro país y en otros
lugares. Claro, y con esto te vas a los problemas verdaderamente que están arriba, que no son subyacentes, sino que son problemas que están por encima de los problemas específicos, que son bastante graves y son muy importantes como el que estamos tratando. Al final de cuentas, este asunto de la representación popular, la limitación del poder, pues bueno, se convierte tristemente, si no en utopía, en más bien un vestido de naipes construido en la Ilustración y que avanza desde esas épocas decimonónicas hasta el siglo XXI, que ya no está preparado para eso, no le sirve al siglo XXI esa clase de ideas, de doctrinas, de escuelas, pero que en algunos estados las arrastramos en parte por una conveniencia eh, colectiva o clientelar muy específica. Tú decías, bueno, se representan a sí mismos, a veces ni siquiera a sí mismos, sino parece que están trabajando para alguien más y no terminan de saber por quién lo hacen. Muchas gracias, Pepe. Rodrigo, y ahora voy contigo justamente para reflexionar sobre esta distinción entre el Estado laico, el Estado confesional y, pues, si el laicismo es una fuente de problemas. ¿Cómo lo ves? Mira, coincidiendo con José, me parece que le ha dado en el clavo. La cuestión de fondo me parece que es lo que Eric Voegelin, un gran filósofo, denuncia, que son las religiones políticas que tratan de imponerse como sustitutivas de la cristiana. Estas religiones políticas las analiza en varios volúmenes, pero hay un libro en específico en donde aborda el concepto. Me parece que es fabulosa la explicación porque es no solo filosófica, no solo jurídica, sino también histórica. Y los ejemplos son puntuales. ¿Qué trató de hacer el nazismo en Alemania? ¿Qué trató de hacer el fascismo en Italia? ¿Qué trató de hacer la Unión, el comunismo en Rusia y con todas las repúblicas que después se adjuntó? ¿Y qué han tratado de hacer el resto de regímenes que, aunque no tengan esta apariencia de contundencia de totalitarismo, sí mantienen estos elementos? Eric Voegelin me parece que es el autor con más solidez para denunciar esto y con mucha prueba histórica, jurídica y filosófica. Número dos, me parece que Tomás Moro nos enseña muchísimo. Este hombre, además de un sabio, además de un buen juez, además de un gran canciller de Inglaterra, nos dejó a la posteridad no solo obras cultas o de literatura, sino un ejemplo enorme. Cuando su rey quiso desde el poder apoderarse de la fe de todos los ingleses, hubo una persona consciente de su dignidad y siguiendo su conciencia que le dijo que no. Y le fue de tal magnitud un problema que lo encarceló para forzarlo a que lo hiciera y este hombre le dijo, no, porque yo soy un buen súbdito del rey para todo lo que implica un rey, pero Dios va primero. Y hemos visto cómo va la deriva eh, pues de esta mala acción de un mal gobernante a la posteridad. Eh, Justo el año pasado nos damos cuenta de que la religión anglicana, es decir, la de un rey que se apodera de la fe cristiana, eh, pues terminó siendo ya minoritaria dentro de lo cristiano, es decir, hay más católicos que anglicanos. Y este año, lo que nos topamos a inicio de año es que ya como nación, imagínate, el gobernante es el mero de su religión cristiana, entre comillas, de su iglesia, ¿no? Pues ya ni siquiera es cristiana. Y tercero, me parece que Joseph Ratzinger es el que más nos puede, en mi caso por lo menos, aportar para ubicar
cómo podemos entender, cómo se debe entender la cuestión de la laicidad del Estado, distinguiendo entre lo que es el laicismo agresivo y violento proveniente de la Revolución Francesa y proyectada con el comunismo y con otras derivas totalitarias, cómo esto debe de distinguirse con lo que es la laicidad positiva, es decir, una laicidad que no solo no ubica como algo negativo la cuestión religiosa, sino que valora lo positivo que aporta la religión. En el caso mexicano, si uno no ubica lo positivo que aporta la religión, entonces tienes que negarte a ti mismo como nación, tienes que negar tu historia completa, renegar de tus símbolos más importantes, como es el de la Virgen de Guadalupe, e ir en contra de la mayoría de la población mexicana y sus costumbres y su cultura. Por eso, la cuestión de cómo explica Ratzinger la cuestión de Estado laico en ese término de laicidad positiva, en términos de que más que ser un beneficio para el Estado, es una garantía para el ciudadano, es decir, que se limite el Estado para no tratar de sustituir la religión de la población, sino respetarla, garantizarla y no imponer. Ahí es donde debe entenderse la laicidad y no en estas terribles cosas, como se muestra en los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana, en donde ves elementos de expresa, no los traigo aquí a la mano, pero los podría enseñar porque tengo unas impresiones en grandote de las páginas y todo. Y tiene que estar haciendo un Estado, un gobierno, un régimen, metiéndole brujería a sus alumnos. ¿Qué tiene que estar un gobierno diciéndole a sus niños, a los alumnos, que vayan a su casa y que volteen y pongan de cabeza todos los crucifijos de su casa? Eso dice los libros de texto de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tiene que hacer un gobierno haciendo eso? Eso es exactamente lo contrario a lo que debería de ser un auténtico Estado laico. Y muchas gracias. A ver, respecto de esta distinción, también preguntan en el público, ¿qué documento podría estudiarse para analizar un poco más profundamente la diferencia entre laicismo y laicidad? No sé si ustedes tengan alguno ubicado. A mí Angelo me viene... Scola, la nueva laicidad. Muchas gracias. Ujú. A ver, voy a escribirlo en el chat para que todo el mundo lo pueda ver. Es buenísimo. Y lo hace siguiendo mucho por las enseñanzas de Ratzinger. Y me viene a la cabeza algún artículo publicado en una revista de la Universidad de Navarra. Me parece que fue en nuestro Tratado o Persona y Derecho, tendré que confirmarlo, que se me escapa el nombre ahora, pero me parece que es de Rafael Palomino. Es un artículo ya de hace tiempo, justamente se llama así, laicismo, laicidad, y no sé si es libertad religiosa, libertad de credo, pero es así, laicidad o laicismo, laicidad, es laicismo, laicidad y libertad religiosa, de Rafael Palomino, y está publicado por la Universidad de Navarra. Ujú. No termino de ubicar la revista, pero estoy casi seguro que es Persona y Derecho. Creo que también ahí lo podrían consultar. Lo escribo en el chat para todos. El primero de los mensajes no se fue para todos, ahora sí ya va a verlo todo mundo. Y el que recomiendo es de Rafael Palomino, la revista Persona y Derecho, estoy casi seguro, de la Universidad de Navarra, y se titula Laicidad, o laicismo y laicidad, no sé el orden. Y libertad religiosa. En un momento va a aparecerles
en el chat. La laicidad puede ser, advierto, laicidad, laicismo y libertad religiosa o laicismo, laicidad y libertad religiosa. Perdón, no recuerdo el orden de esas dos primeras palabras. Ahí lo tienen. Ahí tienen las dos recomendaciones que les hacemos. Muy bien. Bueno, pues siempre ocurre en los webinars de Patria Unida que el tiempo se agota con las interesantes exposiciones de nuestros panelistas. Me parece que hemos llegado prácticamente al final y nos da tiempo de hacer alguna última reflexión. Aquí Pepe nos ha mandado ya gracias, Y está en el Google. título Bueno, digo, si le completo. ponen, ya lo googleé y se aparece por ahí, está publicado. Rafael Palomino. Esta liga es en Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿eh? Ah, Este, muy bien. Bueno, pues menos mal que lo publicó la Corte Interamericana, menos mal. Y también nos han mandado muy amablemente el link de Angelo Escola, Una nueva laicidad. Está publicado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Y voy a copiar el link nuevamente, aunque ya todo el mundo lo había visto en el chat. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para un minuto final, para alguna conclusión que quieran hacer. Pepe, Rodrigo, listos. Pues mira, si me permiten a mí primero, yo cuando era un joven estudiante de Derecho, hace más de 25 años, en la Universidad Panamericana, recuerdo en una oportunidad, una conferencia que dio un maestro, en ese entonces había sido mi maestro, después sería presidente del sino de mi tesis y mucho tiempo después, embajador de México en la Santa Sede, el maestro Jaime del Arenal. Y en esa conferencia se Buenísimo. me quedó grabado la última frase que dijo que fue: la misión del abogado en el siglo XXI va a ser defender al hombre del derecho. A mí en ese entonces me parecía absurdo. ¿Cómo? ¿Cómo defendernos si el derecho, al contrario, el derecho nos defiende? Pues desgraciadamente estamos en esa época en la que el derecho ataca a la persona y ataca a los más débiles. Y si en algún lugar los católicos son los más débiles, vamos a ser las víctimas. Entonces, esta misión es defender al hombre frente al derecho. Tristemente, pero es la misión de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias por hacer esa reflexión y también por traer a colación a este querido profesor nuestro. Y pues bueno, toca el turno a Rodrigo, que igualmente le pedimos que sea ya en un minuto para terminar con la puntualidad de un tren alemán. Adelante, Rodrigo. Bueno, también yo aprecio muchísimo a Jaime Fenocchio, que es extraordinario. También fue mi profesor, no de Derecho, sino en Historia de México, en la UP, en un diplomado. Yo estoy justo ahorita en una ruta. Estamos recorriendo lugares de mártires cristeros y es impresionante ver cómo el buen cristiano tiene esta conciencia de la grandísima dignidad y del valor de la fe. Estos hombres pudieron dar un testimonio que, que le abre el panorama y el horizonte a los demás. Nuestra vida no está ni destinada ni limitada por un mal gobierno. Nuestra vida va muchísimo más allá y como dijo el mismísimo Jesucristo cuando fue condenado, ¿no? Que le preguntaban si él era rey y dijo, sí, sí soy rey. Y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Así que yo me quedo con esos grandes testigos de ese gran maestro. Pues sí, Rodrigo, efectivamente, muchas gracias. Me parece que esta es una muy buena forma para terminar este webinar con una tremenda puntualidad de nunca.
Muchas gracias, tanto a ti, Rodrigo, como a ti, Pepe. Ha sido un gran placer, ha sido sumamente interesante. Se quedan temas en el tintero que aquí tenía anotados para que podamos reflexionar sobre ellos con mayor profundidad. Es la oportunidad para que en un futuro lo podamos hacer y desde luego también para que en el futuro reflexionemos sobre la persecución de los cristianos aquí y fuera de México, particularmente en Medio Oriente y en África, un poco también en Asia. Muchas gracias de nuevo. Ha sido un honor tenerlos. Estoy seguro de que el público comparte conmigo la satisfacción de haber reflexionado sobre este tema. Y pues bueno, la invitación queda puesta para que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias de nuevo. Gracias a quienes nos acompañaron hasta este momento. Y pues bueno, está hecha la invitación también para que quienes se quieran unir a la campaña permanente de recaudación de fondos de la Fundación Patria Unida lo hagan. Gracias. Muy buenas noches y hasta siempre. Que les vaya muy bien.